Bueno, Ramiro, te voy a dar la palabra, pero primero déjame que destaque las cosas que veo bien. Para ser candidato, presentar al Tribunal Supremo Electoral un número mínimo de firmas equivalente al 0,5% del padrón electoral nacional como respaldo a su candidatura. Se aclara que la firma de respaldo a la candidatura de un ciudadano no corresponde a inscripciones como militante. Eso es una salvedad importantísima. Después las firmas podrán ser presentadas en cualquier momento al Tribunal Supremo Electoral, inclusive antes de la publicación de la convocatoria. Me parece muy bien también. Y esto de aquí me parece fundamental. Número 14 del mismo, sí. Los candidatos presidenciales que obtengan un porcentaje de votos igual o superior al 5% de votos válidos en elecciones primarias, inclusivas y abiertas, serán habilitados para participar como candidatos presidenciales en las elecciones. Si dos o más candidatos que hayan sido postulados por el mismo partido o alianza superan el umbral del 5%, será el que obtenga mayor cantidad y el que no quiera participar, pese a haber ganado todo esto, no participa y se acabó el jabón. Me parece, por eso te digo, está bien escrito, está bien pensado. A ver, Ramiro. Bueno, así es, y la idea misma es inclusive que cuando, si más de un candidato pasa el umbral, inclusive ahí pueden hacer alianzas y un candidato puede señalar, sí, mira, me olvidé mejor, yo voy a apoyarte y no tenga ningún tipo de Perdón, esto es cualitativo frente a lo anterior, porque lo anterior era es muy rígido, la alianza, así sean las PASO. Si no les permitís después de esto hacer alianza, como que se quedó muy en la foto, ¿no? Claro, la ley actual, si me permites, Carlos, y la que presentó Carlos Mesa, básicamente dicen, si participas en las primarias y pasas, obligatoriamente tienes que ir a las elecciones generales. Entonces, ¿para qué primarias? Si las primarias es más bien para generar liderazgos fuertes, propuestas fuertes, alianzas fuertes, de cualquier lado, Sí, de cualquier lado, de izquierda, de derecha, ¿no? Entonces ese es un aspecto fundamental, sí, que el candidato que ha pasado puede reconformar alianzas, puede bajarse de su candidatura y apoyar a otro, o simplemente el 5% no me alcanza, me voy a mi casa y bueno, eso es fundamental. Sigamos, Ramiro. Entonces creo que aquí esta es una salida a una... ha habido mucho, comentaste hace un rato, Carlos, de que si es necesario destruir el sistema partidista que tiene Bolivia, y en realidad el todo lo contrario, es reconstruirlo, porque no existe. Tienes ejemplos en Estados Unidos mismo, que tienes candidaturas independientes, en México, y sí tienen siempre dos partidos sumamente sólidos para que la gente se divida entre ellos, pero Bolivia no tiene eso. Y Bolivia lo que está tratando de hacer en este momento es decir, juntemos todos los que, no es que pensemos igual, los que no pensamos como el MAS, seamos de izquierda, del medio, liberales, qué sé yo, y hagamos una candidatura o veamos qué podemos hacer. Y eso es lo que la gente creo que no le convence. Y le quita la oportunidad a las personas a plantear su propio programa y su propia ideología, de modo que cuando uno entra en la candidatura primaria, digamos, la gente tenga una idea de cuál es la propuesta y cuál es la que va a pasar más, pero a un nivel ideológico, no caudilista, no sé si... Creo que esto ayudaría mucho más bien a consolidar nuevamente una estructura partidista, pero no podemos partir de cero o de un solo partido organizado como es el que tenemos en este momento. Pregunto, ¿el 5% cuánto de gente implica? Porque a nivel nacional el 5%. Unos 350,000 votos. Ya. O sea, no es juego tampoco. No es juego tampoco. Hay que conseguir 350,000 votos con porcentajes por cada uno de los departamentos. No, nacional. 0,5%. 0,5, claro, por eso digo. Sí. Perdón, una aclaración con los números. Necesitas 0,5%, o sea, unos 35,000, menos de 40,000 firmas de respaldo, sí, para poder inscribirte de candidato. El voto lo tenés que conseguir en el 5% para poder pasar. El voto en el 5%, y hay otra previsión también para no dispersar, que es una preocupación que todos tenemos, ¿no? Que hayan 40 candidatos. El que no llega al 3%, hoy por hoy,
si un partido político no llega al 3%, pierde su sigla, como la perdió Juan del Granado. El candidato independiente que no llega al 3% tiene que pagar una multa brava de 100,000 UFBs. Sí, lo he visto. Está aquí. ¿Cuál es la sensación que tiene la gente? A mí me parece que esto complementa las PASO de una manera mucho más precisa ya. Me agrada la idea, me agrada, pero es cierto, los partidos políticos están muy deprimidos y ya hacen muy poco por la política en el país. Y el movimiento al socialismo se está partiendo y hay que ver qué es lo que queda. Cuidado, Fíjate que... Creo que es inclusive esta una solución para el propio partido político de Massa. ¿Por qué? Porque hay dos personas que están peleando el liderazgo y una le teme a otra. Yo pienso, digo, si con la candidatura independiente, por decir, el presidente ya no tendría por qué oponerse a las primarias, porque él podría lograr, obviamente está sobradísimo para lograr una candidatura con su propia organización sin necesidad de crear un partido político. Puede ya debatirse lo que debaten que está en riesgo si se pierde o no se pierde la sigla política del MAS. Deja de ser una precaución de tensión política, porque tenemos tensión política por esa pelea interna en el MAS. Tenemos tensión política por las elecciones judiciales, que también tienen que resolverse de alguna forma, sí, que es lo que estamos proponiendo con Miguel, que no existan elecciones judiciales y que más bien hay una reforma constitucional. Ayer bien lo decía Miguel en una entrevista, decía, es mucho más fácil hacer un referéndum donde uno diga en el voto sí o no, si estoy de acuerdo con el referéndum o no, a hacer una papeleta de candidatos para la magistratura, el Tribunal Constitucional, y con las limitaciones además que hay de género, lugar, región. Hacer esa modificación es mucho más fácil para renovar candidatos idóneos que seguir adelante con la elección judicial, que en realidad es un pretexto para no llevar a cabo las primarias, ¿no? Yo también creo. Miguel. Exactamente, mira, el sistema político nos ha puesto en un falso dilema. Nos quieren decir que para que haya elecciones judiciales no puede haber primarias y mantener el sistema político, la representación cerrada. Y tú conoces, Carlos, o alguien que nos escucha, ¿conocen a alguien que pueda decir que el actual sistema de elegir jueces, magistrados por voto popular ha sido bueno? Yo no conozco a nadie. Nadie. Por lo contrario, hay un consenso absoluto en el país que el sistema ha sido un desastre y que nos ha generado la peor administración de justicia de la que tengamos memoria. Sí. Entonces, ¿por qué este sistema político cerrado nos quiere llevar por 6 años más de esa pestilencia judicial? Y nos dicen que para transitar esos 6 años adicionales de pestilencia judicial tenemos que mantener el sistema político cerrado con los mismos de siempre y que no puede haber primarias. Eso es una perversidad muy grande o una irresponsabilidad descomunal por parte sobre todo de los colegas de oposición en el Parlamento, ¿no? A ver, entonces Ramiro litiga todo el tiempo y que nos diga cómo está el sistema judicial, si vale la pena mantenerlo. 6 años más, ¿sabes qué? 6 años más de lo mismo, estaríamos con problemas graves, ¿no? Yo hace 6 años, Carlos, pensaba que no era sostenible. Sí, me acuerdo. Y no es sostenible, no es. O sea, en este momento, el sistema, yo le voy a decir ahora, el anterior martes tengo un juicio recurrente en el juzgado de la zona sur, aquí en La Paz, en juzgado primera sentencia, del puedo citar aquí, ¿no? Donde tengo un juez, entre los pocos, que te blanquea los ojos cuando le hablas de derecho. Te los blanquea. Cuando empieza a argumentar, pone una cara así, ya va a hablar. O sea, no quiere escuchar el derecho y decide barbaridades en un juicio, grita a la gente, pero ya hay una ignorancia demasiado profunda, demasiado grande. Ya no tiene una solución a un nivel que los abogados, o a nivel académico, los abogados, ha tenido que bajar altísimo. De todos. En este momento ya es muy complicado elegir personas capaces con conocimiento, ética, academia,
lectura, que puedan ser jueces. No son muchos, no hay muchos los que pueden elegir. Y probablemente los pocos que haya no quieran ser jueces. Seguro que no están postulando para jueces. Entonces es un sistema que hay que modificarlo desde el fondo. Y no va a aguantar este país, porque la gente no se da cuenta de que la crisis que tiene el país política y económica se debe al Poder Judicial. Sí. Yo siempre he dicho, el Tribunal Constitucional tiene el poder para dejar sin efecto decretos supremos del presidente, dejar sin efecto leyes del Parlamento. del Parlamento. El fiscal general puede meter presos a jueces, puede meter jueces A parlamentarios. a parlamentarios, puede meter presos, puede hacer inclusive un pliego. Los jueces, Carlos, le temen a los fiscales. Claro. ¿Cómo se supone que en un juicio un juez está arriba, un fiscal a un lado y el abogado en paralelo? No, el juez le tiene terror al fiscal, porque si el juez hace algo que no le gusta al fiscal, va una semana y lo aprende. Pero Entonces, además, en este momento estamos atravesando un problema gravísimo porque no va a haber forma de elegir fiscal en el Parlamento, y don Iván Manolo Limamagne dice que el presidente tendrá la potestad de convocarlo y de llamarlo y de posesionarlo ante el vacío que va a haber para no prorrogarlo. ¿Cómo lo ven eso? bajo interinato, como está sucediendo Con todo. Banco y con todo, se ha desinstitucionalizado el país, absolutamente, ¿no? Y justamente, y es cuando conozco, porque no es que lo conozco mucho a Miguel mucho tiempo antes, pero cuando lo conozco yo decía eso, ¿por qué los diputados o los miembros del Parlamento viven en las redes quejándose como si fueran comunicadores? Sí. Nos han hecho esto, el presidente ha hecho esto, el fulano ha hecho esto, han hecho tal barbaridad en el Parlamento, han hecho el chanchulo, pero estás hablando no de comunicadores, estás hablando de gente que tiene atribuciones para cambiar esas cosas. Sí, señor. Un legislativo Y peor, tiene- Carlos, si me permite, Ramiro, somos 55 diputados elegidos por un voto de oposición y somos la primera mayoría. Con la fractura del MAS en el Parlamento, somos la primera mayoría y en conjunto se actúa como si fuéramos la minoría de siempre cuando el MAS tenía más de 2/3, ¿no? Entonces, si me permites, lo que Ramiro está diciendo es crucial, porque la ley que vamos a presentar esta semana, el proyecto de ley para cambiar parcialmente la Constitución en la forma de elegir a los altos magistrados, que tiene que ser validada con un referéndum, es mucho más fácil. Necesitas los mismos 2/3 que necesitas para aprobar esa lista azul que salió de las comisiones mixtas, los mismos 2/3 para aprobar esa ley de reforma parcial a la Constitución, y tiene que ser validada con el referéndum. Un referéndum que es más fácil, más corto, más barato, porque es sí o no, una sola pregunta en una sola circunscripción nacional, que hacer estas famosas elecciones judiciales con más de 160, 170 candidatos para 4 entidades diferentes en 9 circunscripciones y no sé qué. Pero lo que es increíble, Carlos, hace 2 años, Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, la oficialidad, proponían votar a los jueces, votar a los magistrados. Y claro, dijeron, esto es un golpe al sistema judicial, y no era viable porque los magistrados, querramos o no, habían sido elegidos por voto popular de acuerdo a la Constitución. Pero ya no, ya están autoprorrogados. Entonces, perder esta oportunidad de que ya venció su mandato para reformar la forma en que los elegimos y elegir nuevos idóneos, es una irresponsabilidad enorme de este sistema político cerrado, ¿no? De seguir por 6 años más de lo mismo. Y ojo, 6 años de los cuales van a ser 4 de los 5 años que tenga el próximo gobierno. ¿Qué va a poder cambiar el próximo gobierno de esa manera? Entonces, por eso es fundamental, y son 2 cosas que no se puede separar una de la otra. Por eso la hemos tomado como combo, si se quiere: las primarias y las judiciales, porque es falso el dilema de que la prioridad son judiciales y por eso no hay que tener primarias. Eso es una falsedad total. ¿Y cuál es Y hay un la...? detalle, Sí. perdón, respecto a lo que hablabas de la fiscalía, y hay un detalle en cuanto a nuestra legislación, está al revés. Y es algo que la gente no entiende, por ejemplo, la gente que no está en leyes o propone leyes no entiende. El órgano judicial representa al poder del Estado, es decir,
es un brazo del Estado por el cual administra justicia. Por lo cual tiene sentido que ese órgano sea elegido con una, no sé, con determinadas reglas de meritocracia estrictas por la Asamblea Legislativa. Pero el Ministerio Público no es un órgano del Estado, ni es parte del Poder Judicial. El Ministerio Público representa a la sociedad. Sí. No sé si has visto algunas películas, en vez de decir fiscal, dicen la sociedad contra fulano de tal. Es el fiscal de distrito el que tiene que ser elegido por su pueblo. El fiscal de distrito Santa Cruz debería ser elegido por los cruceños, porque representa a la sociedad cruceña. Y es ese concepto que está invertido en la Constitución. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo anda el tema de esta elección primaria inclusiva? Mira, ayer aprobaron en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que mandó el Tribunal Electoral, el que simplemente elimina las primarias. ¿Qué es lo que quiere Arce? Claro. No hubo nadie de la oposición. Y entonces esto va a ir seguramente esta semana a plenaria en diputados. Entonces aquí la pregunta que todos le tenemos que hacer a los parlamentarios de oposición, yo soy uno de ellos, de 55, es ¿qué van a apoyar? ¿Van a apoyar este proyecto de ley que simplemente no haya primarias y ahí se queda? Comunidad Ciudadana, que hace un mes, menos de 2 meses con seguridad, presentó un proyecto de ley de primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y competitivas. Se olvidó, ya borró con la mano con lo que escribió con el codo, ¿cómo es al revés? Pero, ¿qué va a apoyar? ¿Va a apoyar el proyecto de Arce, que no quiere primarias para no tener que enfrentarse con Evo, porque ese es todo? Y Comunidad Ciudadana, y creemos, se van a quedar callados diciendo sí, papito Arce. Esa es la pregunta. Y eso se va a definir esta semana, en plenaria de diputados. ¿Cuál es la pregunta? Y yo creo que los periodistas, los comunicadores y la gente le tienen que preguntar a sus parlamentarios cuál es su posición. ¿Me van avisando cómo va yendo? Claro que sí, te tengo al tanto. Estoy pendiente de que Guaitari cualquier momento va a llamar a sesión esta semana para tratar ese proyecto de ley en diputados. Y la gran pregunta, ¿cuál va a ser la posición de Comunidad Ciudadana? ¿Cuál va a ser la posición de Creemos? Claro. Mi posición es, obviamente, hemos presentado con el doctor Ramiro Vega un proyecto, y otros grupos ciudadanos y otros parlamentarios. Hemos firmado 5 parlamentarios ese proyecto de ley, en el que faltan un par de firmas. Está también Ingvar Elefsen, y no recuerdo quién más, pero fuimos 5. Y no fuimos más, Carlos, porque no había sesión esa semana, entonces muchos parlamentarios no estaban en La Paz para firmar, pero que han anunciado que apoyan este proyecto de ley. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer los líderes políticos? ¿Cuál va a ser concretamente la posición de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho sobre este tema? ¿Le van a dar en bandeja a Luis Arce el que no haya elecciones de ningún tipo? O sea, que no haya primarias de ningún tipo. Okay. Esa es la pregunta. Listo, lo vamos a estar discutiendo y lo vamos a conversar con ustedes. Los voy a estar molestando los dos por teléfono, ¿sí? Va a ser un gusto. Ok, gracias. Uy, listo. Nos tenemos que ir. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta mañana. Créanme, es un buen proyecto. Es un buen proyecto. Yo soy de los que creen en la necesidad de hacer primaria. Si aparte de esto le pones cualitativamente algunas cosas a lo que había, yo creo que podés andar mejor. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.